A través de las exposiciones magistrales, los expositores nacionales e internacionales van a transmitir sus conocimientos en varios temas que giran en torno a la publicidad comparativa. Cada uno tendrá 30 minutos para presentar su ponencia. Luego habrá una ronda de preguntas y respuestas con el fin de analizar y despejar las dudas del público asistente. Esta será la metodología que se va a llevar a cabo en este taller internacional de publicidad comparativa en el marco de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. En este momento nos acompaña la abogada Nelsa Quispe. Ella cuenta con una amplia experiencia en Derecho Administrativo y Procesal Civil, graduada en la Universidad Central del Ecuador, trabajó como abogada a libre ejercicio, tiempo en el cual orientó su profesionalismo a la defensa de los derechos de los trabajadores de las empresas privadas. Poco después, calificó como autoridad de trabajo en la cartera de Estado encargada de velar por justicia social en el sistema de trabajo del Ecuador. Ha litigado en los tribunales juzgados del Ecuador desde la empresa privada, así como en la institución pública, siendo esta última una experiencia que marcó su vida, pues la cartera de Estado en la que tuvo la oportunidad de servir es la encargada de definir y ejecutar políticas para la inclusión económica y social de grupos vulnerables. Actualmente se desempeña como Intendenta General Jurídica de la Superintendencia de la Información y Comunicación. Esta mañana nos va a hablar acerca de la publicidad comparativa en el marco de la Ley Orgánica de la Comunicación. Vamos a pedir un fuerte aplauso para que nos acompañe la abogada. ¿Puedo pasar un poquito? Sí. Gracias, muy amable. Muy buenos días con todos. Quiero extender a todos y cada uno de ustedes nuestro agradecimiento a nombre del señor Superintendente de la Información y Comunicación, a la Superintendencia del Control del Poder del Mercado. Muchas gracias por la invitación. Saludo también a las autoridades aquí presentes, tanto de nuestro país como los invitados de la ciudad de Perú. Voy a empezar un poco haciendo una reseña de nuestro trabajo, del trabajo que realiza la Superintendencia de la Información y Comunicación, para que ustedes tengan una idea un poco clara de lo que constituye el ámbito de aplicación de esta ley. Vamos a hablar en esta mañana sobre la publicidad comparativa en el marco de la Ley Orgánica de Comunicación. La Ley Orgánica de Comunicación, que fue publicada en el Registro Oficial y está vigente a partir del 2013, pues genera procesos administrativos por infracciones administrativas en el marco de lo que establece el artículo 1, señala que su ámbito de aplicación pues es únicamente en el ámbito administrativo y se generan procedimientos administrativos para determinar sanciones en el caso de que la autoridad competente, en este caso el Superintendente de la Información y Comunicación, determine o establezca una infracción. Si ustedes se fijan en el artículo 55 de la Ley Orgánica de Comunicación, se prevé que la superintendencia es un organismo técnico de vigilancia, de control, que aplica la Ley Orgánica de Comunicación, que sanciona también administrativamente las infracciones a esta ley. Y el objeto y ámbito, pues, en el ámbito también administrativo, en el marco de la misma ley. Si nosotros observamos en la Constitución de la República, se hace referencia a que todas las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. Aquí yo me voy a detener un poquito para que nosotros podamos entender cómo existe una triangulación entre la Ley Orgánica de Comunicación, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Nuestra ley, en su artículo 94, establece que está prohibida toda clase de publicidad engañosa. Más adelante voy a definir y de acuerdo con la ley les mostraré qué es la publicidad engañosa, en qué consiste la competencia desleal, para que un poco podamos entender de lo que estamos hablando en cuestión de publicidad comparativa. Pero es muy importante que ustedes comprendan que la Ley Orgánica de Comunicación no se aplica por sí sola, sino que se apoya en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. En este sentido,
en el artículo 52 de la Constitución de la República, señala en su segundo inciso: la ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias. La publicidad es cualquier forma remunerada o pagada de difusión de ideas, mercaderías, productos o servicios por parte de cualquier persona natural o jurídica con fines comerciales. El artículo 2 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece también lo siguiente: la comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige al consumidor por cualquier medio idóneo para informarlo y motivarlo a adquirir y contratar un bien. Pero esa información, esa motivación que recibe el consumidor tiene que obedecer ciertas características que no infrinjan, en este caso, el artículo 94 de la Ley Orgánica de Comunicación. Tenemos también lo que es la publicidad no comercial, es cualquier forma de difusión de ideas, productos, bienes o servicios que tengan finalidad social y sea ordenada por una autoridad pública competente, ¿no? Organismos no gubernamentales. Tenemos también lo que es la publicidad política, es cualquier forma de difusión de ideas y candidaturas con fines ideológicos y electorales, ordenada por sujetos políticos, como el CNE, por ejemplo. La propaganda también, que ustedes podrán encontrar en nuestro reglamento general a la Ley Orgánica de Comunicación: difusión de todo tipo de mensaje para inducir a través del sentimiento o la razón actitudes y acciones con la intención de convencer al público para que adopte la actitud que representa un determinado producto o idea. Y entramos ya al artículo 94 de la Ley Orgánica de Comunicación. Está prohibido, dice nuestro artículo 94, está prohibida la publicidad engañosa, así como todo tipo de publicidad o propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En un caso, el de la publicidad engañosa, el que vamos a ver esta mañana, se sanciona con una suspensión definitiva. Esa es la sanción administrativa. Si ustedes revisan el artículo 94 de la ley, luego de un procedimiento administrativo que viene a conocimiento del superintendente de la Información y Comunicación, que puede ser por denuncia o puede ser de oficio también. La superintendencia, en el marco del artículo 57 de la Ley Orgánica de Comunicación, puede iniciar procedimientos administrativos de oficio, tal como lo hace la Superintendencia de Compañías, tal como hace una revisión de oficio la Superintendencia de Bancos. Igualmente, la Superintendencia de la Información y Comunicación puede iniciar procedimientos de oficio porque está facultada legalmente para ello. En el caso del artículo 94 tenemos dos ejemplos importantísimos que yo les voy a compartir en esta mañana, que me gustaría que los puedan revisar después en la página web de la Superintendencia de la Información y Comunicación. Tenemos todas nuestras resoluciones según lo que dispone la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tenemos, por ejemplo, la resolución número 002-2017 de NJRD y NPS del 10 de febrero del 2017. ¿En qué consistió este caso de publicidad engañosa? Y es muy importante resaltar el trabajo que aquí hizo la Agencia de Regulación y Control Sanitario, que es del ARSA. Fue una denuncia que interpuso el Ministerio de Salud basado en un informe del ARSA para determinar y establecer que un producto, cuyo nombre no voy a mencionar, pero les invito a leer la resolución, que un producto destinado o ofertado tanto en televisión como en radio no contenía las características que éste estaba ofertando para la cura del cáncer. Su registro sanitario establecía que debería contener ciertas características para efectos de la prevención de determinadas enfermedades, mas no para la cura de una enfermedad. Tomando en consideración aún, dice el ARSA, que la cura del cáncer no se ha establecido todavía científicamente, sino que existen únicamente medicamentos que pueden ayudar a prevenirlo o que dentro de su proceso curativo pueden mejorar el estado o la condición del paciente. Esta denuncia fue presentada por el Ministerio de Salud de manera oportuna para establecer que este
producto no contenía las características que estaba ofertando y que este producto llevaba a engaño, conducía a engaño. Aquí tenemos tres partes importantes. Ustedes, yo les invito a leer el artículo 7 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Establece lo siguiente: ¿qué es publicidad engañosa? Es toda modalidad de información o comunicación de carácter comercial cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente e incluso por omisión de datos esenciales del producto induzca a engaño, a error o confusión. El error, un equívoco que recae ¿en dónde? En la identidad de la cosa que se está ofertando. Genera equivocación. El engaño que induzca efectivamente a alguna equivocación por parte de quien está receptando esta información. Y es tan importante el trabajo que realiza la Superintendencia de la Información y Comunicación porque existen casos como este que les acabo de compartir, que son importantes de señalar en exposiciones como estas para que ustedes puedan conocer que la superintendencia en el marco de sus atribuciones pues tomó las medidas correctivas necesarias. Luego de un procedimiento administrativo en el que las partes son el denunciante y en este caso el denunciado, que viene a ser el anunciante, la empresa que se encarga de impulsar la publicidad de este producto. Luego de una audiencia, porque dentro del procedimiento administrativo ellos comparecen a una audiencia y en la audiencia se determina si efectivamente con las pruebas que aportó el denunciante y el denunciado existe o no publicidad engañosa. Se determina o no si esa publicidad es engañosa. Y la medida administrativa o la sanción administrativa que recibe, en este caso el infractor, es la suspensión definitiva de dicha publicidad, en precautela del consumidor y del ciudadano que ha sido inducido a error o a engaño. En este caso, por ejemplo, que es bastante interesante, fue inducido a error, a engaño. Pero tenemos otro caso que les invito a leer también, que es la resolución número 025 DNJRD-INPS del 10 de octubre del 2017. Esta fue una denuncia de un ciudadano. Y ustedes deben conocer el caso, no voy a dar nombres, pero ustedes deben haberlo visto porque salió en la mayoría de programas de farándula a nivel nacional. Una muchacha falleció luego de una intervención quirúrgica en una estética, aparentemente donde se realizaban cirugías plásticas de nariz, se realizaban cirugías de liposucción. Bueno, el ciudadano, que en todo caso era cercano a la señorita fallecida, lamentablemente, hizo una denuncia ante la Superintendencia de la Información y Comunicación por cuanto esta publicidad en la que se estaba ofertando un servicio, ya no era un producto, era un servicio, que son dos cosas sustancialmente diferentes, este servicio inducía a confusión. ¿Por qué? Porque quienes anunciaban el servicio ofertaban calidad en el mismo, ofertaban que usted sería atendida en ciertas condiciones y detallaban esas condiciones de perfección, de calidad, de calidez, y eso no recibió la persona que fue atendida. Tanto es así que concluyó en su fallecimiento. La Superintendencia, por sus facultades y de acuerdo con el 226 de la Constitución de la República, no ingresó a analizar el resultado o el deceso de la persona. Lo que analizó la Superintendencia de la Información y Comunicación es efectivamente si esas condiciones, si estos servicios que se estaban ofertando fueron recibidos, percibidos en la forma que se ofertaron. Si efectivamente esta publicidad inducía a confusión y a error por parte tanto del medio de comunicación, porque dentro de la Ley Orgánica de Comunicación tenemos también la responsabilidad compartida, y por parte del anunciante, obviamente. La sanción fue la suspensión definitiva de esa publicidad. No es que suspendió la Superintendencia de la Información y Comunicación el programa, no. La Superintendencia tiene facultad para suspender la publicidad, dicha publicidad. Si en lo posterior
esa publicidad sobre ese servicio, sobre ese producto, es modificada, es cambiada de acuerdo a sus características reales, de acuerdo a sus especificaciones reales, pues obviamente la Superintendencia de la Información y Comunicación no podrá actuar sobre esa otra publicidad. La publicidad objeto de análisis en un procedimiento administrativo se suspende definitivamente en ese caso concreto, respecto de la denuncia que ha sido presentada. También ustedes pueden revisar, tanto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor cuanto en nuestra ley, que los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o recurrente produzca afectaciones a la salud. La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud se someterá a control posterior por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional. Respecto de los productos como el cigarrillo, como el alcohol, ustedes pueden revisar tanto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor como en la Ley de Competencia, que existe la publicidad abusiva y por eso es que obviamente está prohibida. Las afectaciones que genera en la salud, el cigarrillo, el alcohol, este tipo de sustancias, pues obviamente se prohíbe definitivamente, es una prohibición absoluta en la Ley Orgánica de Comunicación y la Superintendencia de la Información y Comunicación en el artículo 24 tiene la facultad para suspender definitiva y de manera directa este tipo de publicidad. No requiere un procedimiento administrativo. Si ustedes tienen, por ejemplo, una alerta, el día de mañana ustedes ven en un medio audiovisual o escuchan en un medio radial que se está promocionando un tipo de cigarrillo o algún tipo de bebida alcohólica, lo pueden denunciar y la Superintendencia de la Información y Comunicación lo suspende de manera directa. No es necesario un procedimiento administrativo o sencillamente a través de los canales que ustedes encuentran en la página web de la Superintendencia lo pueden comunicar sin necesidad de denunciarlo y la Superintendencia actúa de manera inmediata. Publicidad engañosa. Esto es lo que acabábamos de revisar. Se entenderá como tal aquella definida en los artículos 2 y 7 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. La publicidad abusiva que ustedes me escucharon anteriormente es aquel contenido comunicacional, comercial, capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, abusar de la falta de madurez de niños y adolescentes o inducir al consumidor a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal o colectiva, como es el caso de las bebidas alcohólicas. Aquí tenemos la definición de publicidad engañosa, es la información o comunicación de carácter comercial cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos que utilice textos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente e incluso por omisión de datos esenciales del producto induzca a engaño, error o confusión al consumidor. En esta parte ustedes deben notar algo importantísimo para quienes estén presentes aquí y les interese un poco desglosar los términos. Inducir a engaño es uno de los presupuestos. Puede ser que ustedes puedan encontrar una publicidad que es totalmente falsa, que es definitivamente falsa, que constituye ahí competencia desleal. Es falsa en todo su contenido. O puede ocurrir que a través de mensajes subliminales, de introducir ciertas imágenes, de introducir ciertos detalles, se induzca al error o confusión. Por eso es importante cómo define la publicidad engañosa la Ley de Defensa del Consumidor, porque no solamente se va al 100% de la falsedad, sino que determina ciertas circunstancias que van a poder ayudar para que se llegue a determinar que existe publicidad engañosa, como la inducción al engaño, al error, a la confusión. En cuanto a la publicidad comparativa, ustedes deben revisar, y les invito a hacerlo, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, que a mi criterio es un logro para nuestro país, porque nosotros no teníamos en el ámbito de nuestra regulación norma específica sobre la publicidad comparativa, y eso de alguna manera en el mercado perjudicaba en un porcentaje bastante importante la competencia entre determinados productos, ¿no?
El artículo 27, por ejemplo, que ustedes pueden revisarlo en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, define lo desleal como todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a través de publicidad, de actividad publicitaria. Y define también la publicidad comparativa. Los actos de comparación, dice el artículo 27, numeral 5, se considera desleal la comparación de la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, inclusive en publicidad comparativa, cuando dicha comparación se refiera a extremos que no sean análogos, que no sean relevantes y que no sean comprobables. Esta es la característica esencial de la publicidad comparativa. Y en la Unión Europea se determinaron ciertos estándares para definir la competencia en este marco. Primero, que no sea engañosa, y lo establecen como la primera característica. ¿Por qué? Porque lo engañoso no solo puede inducir a error, no solo puede inducir a confusión, a un equívoco, sino que puede llevar a través de dicha publicidad a un caso extremo como el que les acabo de citar, en el que una persona falleció por adquirir un servicio que no contenía dichas características. B, que compare bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad. C, que compare de modo objetivo una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de dichos bienes y servicios, entre las que podrá incluirse el precio. Que no desacredite ni denigre las marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos, bienes y servicios, actividades o circunstancias de algún competidor. Ustedes pueden revisar también en la ley de competencia lo que es la publicidad denigrante. Esto se enmarca dentro de la publicidad denigrante. E, que es otra de las características que establece la Unión Europea para este tipo de publicidad, que es la comparativa, que se refiera en cada caso en productos con denominación de origen a productos con la misma denominación. Que no obtenga indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores. Que no presente un bien o servicio como imitación o réplica de un servicio o bien con una marca o un nombre comercial protegidos. Que no dé lugar a confusión entre los comerciantes, entre el anunciante y un competidor o entre las marcas. Estos son los lineamientos de la Unión Europea para efectos de la publicidad comparativa. Y como ustedes ven, el primero de ellos es que la publicidad no sea engañosa. Yo les invito a revisar, en todo caso, la Ley Orgánica de Comunicación, y les invito también a revisar nuestro trabajo en los dos casos específicos que son los de mayor relevancia, que ha sancionado la Superintendencia de la Información y Comunicación, suspendiendo de manera definitiva la publicidad de este servicio, de un producto, y la publicidad de un servicio. Y en ese marco, pues también que ustedes sepan que como ciudadanos, si ustedes tienen una alerta de este tipo de particularidades, la superintendencia no actúa únicamente por denuncia, sino que lo puede hacer también de oficio, y ustedes pueden comunicar esto a través de su página web. Esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenos días. En este momento vamos a proceder a abrir un foro de preguntas. Los estudiantes o las personas que deseen hacer una pregunta a la abogada Elsa Quispe, por favor, nos ayuda levantando su manito. Enseguida mi compañera les ayuda con el micrófono y se identifican y formulan su pregunta. Sí, allá tenemos una. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Mateo Montes de Oca, de octavo semestre. Usted habló sobre la prohibición de publicidad sobre bebidas alcohólicas y tabacos, pero nosotros que vemos la televisión todos los días, vemos que sí hay propagandas de cerveza y otro tipo de... O sea, ¿qué hacen
los dueños de estas empresas para tener la posibilidad de hacer este tipo de publicidad? Bueno, la ley establece una excepción que es para las bebidas de moderación, ¿no? Allí está la cerveza. Lo que está prohibido de manera absoluta son las bebidas alcohólicas, por ejemplo, la publicidad de whisky, la publicidad de ron, pero las bebidas de moderación se pueden publicitar. Y de cigarrillo, obviamente, está absolutamente prohibido. ¿Tenemos otra pregunta? Muchas gracias. Agradecemos a la abogada Elsa Quispe que nos